Toffol, primer partido de la pretemporada, ¿cómo encara pues el vigente campeón pues esta temporada 2016-2017? Hola, buenas. Bueno, con muchas ganas. Nosotros empezamos el entreno el jueves pasado y ahora este lunes ya tenemos el primer partido amistoso con esta gente del Manacor, de los juveniles, de División de Honor, que son gente que le ponen ganas, le ponen entusiasmo. Supongo que a lo mejor el primer año lo pasarán mal, pero seguro que el año que viene estará mucho mejor y al final estaremos arriba. ¿Cuáles son las principales novedades que presenta el equipo para esta temporada? Bueno, este año tenemos dos bajas, que son Oscar Valiente y a Rafa. Hemos fichado a Gaby y a Guille del Montesión, y ahora también volverá Guti, que era un jugador que estaba con nosotros el año anterior y también volverá. ¿Qué esperas de estos dos jugadores? Bueno, estos jugadores juegan con el Montesión. Guille es ala y Gaby Guille es pivote y Gaby suele ser a la cierre, y son dos jugadores que siempre me han gustado. Las veces que yo me he enfrentado a la Montesión, son estos dos jugadores destacaban y me han gustado. Yo pienso que pueden aportar muchas cosas en nuestro equipo, porque cuando somos un equipo bastante técnico, estos jugadores van bien seguidos técnicamente, y yo pienso que con estos jugadores, que con nuestro equipo nos pueden hacer dar un salto de calidad. Tienes a prueba pues un tercer portero. ¿Quieres reforzar la competencia pues en la portería? Bueno, el tema de la portería es porque Toñete tiene un trabajo que no le permite prácticamente entrenar, y entonces estamos con el tema de que ya todo el primer año los jugadores de San Paquete, un año muy malo, en el sentido de que tuvo que jugar el primer partido Juanmi de portero porque tenía problemas continuamente. Entonces no quiero que me pase este año lo mismo, y estoy clase en salud en el tema de la portería, y cuando te pasa algo con un portero siempre mejor tener un portero, aunque lo destaque un montón, que no un jugador de portero. ¿Cómo se consigue que motivar pues a una plantilla que el año pasado todo lo ganó todo? Bueno, es complicado porque nosotros tenemos un equipo que está muy pocos todos, ¿sabes? Pero bueno, como son gente competitiva, muy competitiva, y al final siempre quieren ganarlo todo, es relativamente fácil, así de claro. ¿Algún jugador que te haya sorprendido pues en esta pretemporada, sobre todo de forma pues o por las ganas que tienen? Sí, uno, Chiqui. Chiqui está enorme, estuvo el año pasado 3 meses de baja en la rodilla, tiene problemas de la rodilla y lo pasó bastante mal, y ahora está enorme. Bueno, de hecho ha metido 3 goles en 10 minutos, está fuerte, está rápido, está ágil, y lo que más me sorprende es Chiqui ahora mismo.